Vamos en esta mañana a hablar acerca de Dios el Rey. Hay muchas palabras que son trilladas en el mundo cristiano, pero que es importante aclararlas, porque a veces el hecho de que se hable mucho y se diga mucho y se cante y se repitan muchas frases o palabras no necesariamente quiere decir que se las entiende, que se las comprende desde una perspectiva realmente bíblica, ¿no? Quisiera que abramos las Biblias en el libro de primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer el relato cuando Israel pide rey. Mírenme acá. Nosotros hemos, yo he venido diciendo hace rato por la palabra de Dios por la palabra del Señor, de que la historia es cíclica, ¿no? Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, que nada nuevo hay debajo del sol. Que Dios en su sabiduría nos dejó la historia, nos dejó este libro, para que conozcamos lo que ya pasó, lo que ya sucedió, porque eso se vuelve a repetir. Siempre se va a volver a repetir, en un nuevo contexto, pero en el fondo todas las cosas se vuelven a repetir. Así que toda persona inteligente debería leer la Biblia, pero leerla bien, y tomar en cuenta todos los detalles, porque de alguna forma estas cosas se vuelven a repetir. La Biblia nos cuenta que Israel, un día los ancianos se juntaron todos y vinieron hasta Ramá para ver a Samuel. Samuel era no rey, era el juez de la nación de Israel en aquellos días. Y Samuel ya estaba viejito, ¿no? Y pues él había puesto a sus dos hijos. Él tenía dos hijos, el mayor era Joelito y el segundo era Abiasito. Los dos eran los hijos y él los puso como jueces sobre Israel. Y se establecieron en la ciudad de Beerseba, dice, y desde allí comenzaron a juzgar a la nación. El problema era que el Joelito y el Abiasito salieron corruptos. Dice que se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Ellos estaban juzgando al pueblo, y cuando venía un pobre a hacer el reclamo, pues el rico le daba su coima por ahí, y ellos pervertían el derecho y no hacían justicia. Se corrompieron, aceptaban sobornos, y el pueblo, los ancianos, se dieron cuenta de esto. Me dan otro micrófono porque este es el que sabe fallar siempre. El pueblo se dio cuenta, los ancianos se dieron cuenta, entonces se reunieron, se juntaron todos y fueron donde Samuel a pedirle que les pongan rey. Ay, a veces siempre me equivoco. Amén. Entonces vinieron a pedirle que ponga rey. Ahora, entendamos un poquito la historia para poder entender esto. La Biblia dice que Dios tomó a un hombre ya casi muerto de entre los caldeos, se llamaba Abraham. Él tenía una mujer ya recontra vieja también, que ya no podía tener hijos. Y él los tuvo un buen tiempo andando en la tierra de Canaán. Y un día Dios le prometió a Abraham que aunque su mujer era estéril, Dios le iba a dar hijos. Y no uno ni dos, le iba a dar descendencia, que de él, de sus lomos y de su mujer también ya vieja, Dios iba a sacar reyes y naciones iban a salir de ellos. Y que iba a sacar un pueblo especial de ellos. Abraham tenía 75 años. Sara tenía 65 años cuando Dios les prometió esto. Como en esas épocas vivían un poco más, Sara todavía ovulaba. Entonces, sin embargo, era estéril. Pero con la promesa de Dios tenían ellos una esperanza de tener hijos, porque no habían tenido hijos. Pero pasó el tiempo, pasaban los años y Dios no cumplía su promesa.
Y Sara llegó a los 90 años y ya hace rato que había dejado de ovular. O sea, ya no podía tener hijos. O sea, antes ya era estéril, aún ovulando. Ahora, menos todavía, si ya había dejado de ovular. Y además tenía ya 90 años. Y Abraham tenía 100 años. Entonces ahí Dios les cumple la promesa. Y Sara se embaraza a los 90 años, siendo Abraham de 100 años. Y tienen un hijito que se llamó Isaac. Le pusieron el nombre Isaac. Isaac creció y se casó con una mujer llamada Rebeca. Y resulta que también Rebeca resultó ser estéril. No tenía hijos. Pero de cualquier manera Dios obró, ellos oraron a Dios y Dios respondió. Y Rebeca tuvo 2 hijos en su vientre. Y Dios tomó a uno de ellos, lo bendijo, que fue Jacob. Y Jacob a su vez creció y tuvo 12 hijos. Y entre los hijos de Jacob había uno, José, que era el penúltimo, el hijo que había nacido en el puesto número 11. Este muchacho, siendo, no sé, tal vez de 15, 16 años, era un muchacho temeroso de Dios, muy recto, muy correcto, respetuoso de Dios, y era muy honesto, muy honrado. Y él controlaba a sus hermanos, porque los hermanos en cambio eran medios, como algunos que yo conozco, y que no quiero decir el nombre, ¿no? Pero que están por ahí. Eran medios traviesos, medios malcriados, no eran tan correctos en todas las cosas. Por ahí se comían una oveja y decían que era perdido, ¿no? Y así por el estilo. Entonces José, que era un hijo correcto, siempre les llamaba la atención y le avisaba al papá y lo tenían por chismoso. Y lo comenzaron a aborrecer. Ustedes saben, estos fueron de los hijos de Jacob, de los 12 hijos. Entonces un día decidieron mandarlo, pero finalmente no lo mataron, sino que lo vendieron a unos comerciantes que iban para Egipto. Ellos lo compraron y se lo llevaron a Egipto, y en Egipto lo vendieron en la plaza como esclavo. Y lo compró un hombre importante en Egipto, un general, un jefe allá en Egipto, y lo llevó a su casa. Pero José, como era un hombre, muchacho, jovencito todavía, muy correcto, hacía las cosas bien, muy pronto, no sé en cuántos meses o tal vez 1 año, 2 años, llegó a ser el mayordomo de la casa de este hombre. Entonces él ya no era tanto esclavo, ya era un mayordomo. Él ya mandaba y gobernaba a todos los demás esclavos y criados que habían en la casa. Entonces él estaba bien, pero para su mala suerte, la jefa, la mujer de su patrón, de su amo, se enamora de él y se quiere acostar con él. Y él la rechazó, no lo quiso hacer porque él era un hombre temeroso de Dios. Y además él estaba agradecido con Potifar, su jefe, porque él lo había tratado bien, lo había promovido y lo había establecido como mayordomo de toda su casa, y lo tenía puesto encima de todo. Ya Potifar ni siquiera se preocupaba de nada. El que mandaba, el que hacía y deshacía era José. Entonces él decía: este señor me ha tratado tan bien, ¿cómo yo le voy a traicionar de esta manera? Entonces él no quiso acostarse con ella, pero ella se resintió, ¿no? Entonces, como se sintió rechazada, se sintió ofendida y lo acusó a José de intentar violarla. Entonces lo metieron a la cárcel. Se dice que estuvo 7 años en la cárcel. Ahora, le cuento esto porque Dios le prometió a Abraham, a ese viejito, que le iba a dar descendencia y que iba a ser una nación tan numerosa que ni siquiera se podría contar a todos los miembros, ¿no? O a todo el pueblo que compondrían esa nación. Entonces José fue a la cárcel, se dice 7 años, y cuando llegó a la cárcel, por ahí, no sé, en el 2.º año, cayó preso un servidor de alto rango del rey, del faraón. Estuvo allí por una confusión, lo metieron preso, y José le interpretó un sueño, le dijo: mira, tu caso se va a resolver para bien tuyo y tú vas a salir libre después de 3 días. Y dicho y hecho, esto se cumplió. Pero José le dijo: cuando salgas de aquí, acuérdate de mí, habla con el rey para ver si me dan una amnistía, si me dan la libertad. Él dijo: ya, no te preocupes. Pero cuando salió de la alegría, se olvidó de José. Y José pasó los años que tuvo que pasar en la cárcel, hasta que un día Dios le dio un sueño a Faraón,
que nadie se lo pudo interpretar en Egipto. Ni los astrólogos, ni los adivinos, ni los sabios, nadie le pudo interpretar ese sueño. Y Faraón estaba loco por saber qué significaba ese sueño. Así que ahí este copero se acuerda de José y dice: ah, es cierto, yo me acuerdo cuando estuve preso, allí conocí a un hombre que me interpretó a mí un sueño y se cumplió. Entonces le dice a Faraón: ¿sabes qué? En la cárcel hay un hombre que él a mí me interpretó un sueño hace años. Entonces el Faraón dijo: tráigamelo ahorita a ese hombre, porque yo quiero que él me ayude con la interpretación de mi sueño. Entonces el rato fueron, lo sacaron de la cárcel a José, lo bañaron, lo afeitaron, le dieron ropas lindas y bonitas y se presentó delante de Faraón. Y Faraón le contó el sueño y José le interpretó el sueño. Y le dijo que iban a venir 7 años de sequía, de hambre. Perdón, primero eran 7 años de abundancia y prosperidad. Y después de los 7 años de abundancia y prosperidad, que la tierra produciría, pero así, para aburrirse, ¿no? Tanta producción. Pero que después de los 7 años iban a venir 7 años de hambruna y sequía, que no nacería ni la hierba mala siquiera en los campos. Entonces, le dijo pues José: mira, yo te aconsejo que en estos 7 años que va a haber una sobreproducción y que se va a desperdiciar el producto, más bien hagas bodegas y recojas todo lo sonante y lo guardes para que cuando venga el tiempo, la sequía, las vacas flacas, pues tengamos que comer. Y el rey dijo: excelente idea, así que ¿sabes qué? Aquí te nombro segundo en este reino. Y puso todo en manos de José. Y el rey se preocupaba solamente del pan que comía, dice la Biblia. Esto le preguntaba: ¿qué de desayuno, qué de almuerzo y qué de merienda? Todo lo demás lo gobernaba José, lo puso en manos de José. Así que José se convirtió en el señor de toda la nación de Egipto, que era para ese tiempo la nación más poderosa que había en toda la tierra. Eso era Egipto en aquellos años, en aquellas épocas. Y José fue el gobernador de esa nación. Entonces pasaron los 7 años de prosperidad y llegaron los 7 años de escasez. Y el pueblo decía: ahora tenemos hambre. Entonces, y venían a Faraón, y Faraón decía: a mí no me diga nada, vaya y díganle a José. José es el Señor, él tiene por ahí guardada la comida. Entonces José comenzó a repartirle comida al pueblo, y el pueblo pudo superar esa etapa de escasez por la sabiduría que Dios le dio a José, ¿no? De poder guardar cuando había abundancia. Por eso es que cuando hay abundancia no hay que desperdiciar. Hablamos otro rato de eso. Dice la Biblia que el hambre no solamente era en Egipto, sino que el hambre también, la sequía, era allá donde estaban sus hermanos y su papá, en Canaán. Allá también no llovía, allá también hubo escasez y hambre. Entonces los hermanos de José le dijeron a su papá, o su papá les dijo a sus hijos: ¿saben qué? He escuchado que en Egipto hay comida. Tomen dinero y vayan a Egipto y compren allá y traigan para comer, porque si no nos morimos de hambre. Pero los hermanos de José ni por aquí que sabían o se imaginaban lo que había sucedido con José. Para ellos José a lo mejor estaba muerto, o dónde estaría refundido como esclavo. Para ellos José ya desapareció de sus vidas. Ellos no sabían todo lo que Dios había hecho con José. Ellos no sabían que José era ahora el gobernador de Egipto. Así que ellos cogieron el dinero y bajaron hasta Egipto. Los 10 hermanos, menos uno, el último. Jacob, el padre, no lo quiso mandar porque dijo: estos cabezones capaz que me vienen con otro cuento y me dan por perdido a mi hijo más chiquito, el menor. Entonces los mandó a los 10, y los 10 llegaron a Egipto, y cuando llegaron José los reconoció, pero ellos no reconocieron a José. Claro, José todo, hay un príncipe. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Que él era su hermano José, el que lo habían vendido. Entonces ellos se postraron delante de José, ahí a los pies de José, y no que decían que nunca se iban a postrar delante de José. Por eso lo aborrecían. Por eso lo aborrecieron. Y ahí se postraron, y José los reconoció, pero no se dio a conocer al inicio. Bueno, para no hacerles muy larga la historia,
Finalmente José, después de un tiempito, se da a conocer a sus hermanos, se reconcilian, se abrazan, lloran, y José manda y le dice: ¿saben qué? Todavía hay muchos años más de sequía por delante, así que en vez de estar viniendo y llevando comida, más bien vénganse todos para acá a Egipto. Como yo soy el señor de Egipto, pues yo les voy a dar aquí la mejor tierra de este país, y vénganse acá, y aquí van a estar protegidos, van a tener abundancia y van a estar bien en esta crisis que hay en todo el mundo. Así que mandó a traerlos, y aún Jacob, el padre de él, que ya era viejito, lo trajeron más en camillas, como lo traían, pero lo trajeron hasta Egipto, y se establecieron en Gosén, en la mejor parte, en la tierra más fértil y productiva que había en el país de Egipto. Ahí se establecieron toda la familia de José, y estuvieron felices de la vida mientras José vivió, y mientras vivía el rey que conocía a José. Pero pasaron los años, murió Faraón, murió José, y esos 70 hombres o personas que entraron a Egipto se convirtieron, después de 400 años, se convirtieron en 2 millones de personas. Pero cuando comenzaron a multiplicarse, los egipcios los comenzaron a someter, a esclavizar cada vez más, y los egipcios ya tuvieron miedo de los hijos de Israel, porque estos 70 que entraron a Egipto se comenzaron a multiplicar como conejos, y los egipcios no se multiplicaban tan rápido. Entonces ellos decían: oye, tenemos a un pueblo, a una nación dentro de nuestra nación, ¿no? Ya mismo se van a hacer dueños del país ellos. Entonces, y nos van a quitar el país. Es más, si hay una guerra con otro pueblo, capaz que estos, como son esclavos, se van a unir a nuestros enemigos y nos van a quitar nuestro país. Entonces comenzaron a esclavizarlos. El rey comenzó a ordenar que mataran a los niños pequeños varones para que ya no se multipliquen más, para que ya no sean tantos. Pero las parteras no quisieron obedecer. Después el rey ordenó de que más bien los boten al río, al Nilo, a todos los niños varones, y así mataron a muchos, pero aún así dice que se seguían multiplicando. Esta fue la nación de Israel, así se formó la nación de Israel. Esta nación de Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Y todo lo que pasa con la nación de Israel pasa también con la iglesia. Así que nosotros debemos estar muy pilas con esto. A estos 2 millones de personas es que Dios mandó a través de Moisés a sacarlos de Egipto. Y Moisés llegó a Egipto. Bueno, él creció allí, pero luego ustedes saben que salió huyendo de Egipto porque se comió un soldado de los egipcios por ahí, y ya llegó a saber el rey, y ya se enojó el rey y lo querían matar. Total, todos sabían que Moisés era hebreo. Entonces, pero se había criado en las cortes egipcias, y él ya estaba capacitado para ser gobernante. Entonces a él le tocó salir huyendo, y pasó 40 años en el desierto. Allá se casó con Séfora, y se puso a pastar ovejas. Pero un día Dios lo llamó y le dijo: ¿sabes qué, bonito? Te me vas otra vez para Egipto, y tú vas a sacarme a todo mi pueblo, a ese pueblo que está sufriendo allá en Egipto. Y Moisés le tocó regresar, y usted sabe que fue con las plagas. Y finalmente Faraón al comienzo no quería soltar o dejar ir libre al pueblo de Israel, pero finalmente se doblegó, Dios lo doblegó. La última de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Ahí ya él se dio cuenta que no podía con este Dios, así que dijo: bueno, lárguense de aquí. E Israel salió de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Faraón, de la esclavitud laboral, y salieron cruzando el Mar Rojo al desierto. Eran 2 millones de personas, y allí fueron hasta el monte Sinaí, y de allí partieron hacia la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus padres, que se la daría a ellos y a su descendencia. Y como ellos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, entonces Dios estaba cumpliendo la palabra que les había dado a sus padres. Entonces los estaba llevando a esa tierra de Canaán. Solamente que la tierra de Canaán estaba poblada por otros pueblos, estaba ocupada por otros pueblos. Entonces
se tenía que limpiar, barrer toda esa tierra para que los hijos de Israel pudiesen poseerla. Pero la manera como Dios gobernó a Israel, a su pueblo, fue a través de jueces. El primero de ellos fue Moisés. El segundo de ellos fue Josué. Porque después de Moisés, ustedes saben que Dios levantó a Josué. Y después de Josué, vienen un poco más, ¿no? Entre ellos está Sansón, Gedeón, Jefté, y un poco hasta una mujer por ahí hay, Débora, ¿no? Que también juzgó a la nación de Israel. Todos estos eran jueces, no reyes, sobre el pueblo de Israel. ¿En qué se diferencia un juez con un rey? Un juez no tenía ejército. Un juez era escogido directamente por Dios y no tenía ejército. Era alguien que Dios levantaba y que Dios le hablaba y que Dios actuaba a través de ellos. Cuando Israel entró a la tierra prometida, escúchenme, desde que salieron de Egipto hasta durante más o menos 400 años, Dios gobernó a la nación a través de los jueces. Israel, mientras se portaba bien, pues estaban seguros. Alrededor había muchos pueblos que tenían reyes y tenían ejércitos, pero nadie se metía con los hijos de Israel, porque Dios era su rey, porque Dios no ponía rey en Israel porque el rey era Dios. Dios tomaba y establecía jueces. No eran reyes, estos jueces no es que hacían su palacio, no es que tenían un ejército por allí, ni nada, no, eran jueces nada más. Ellos vivían como cualquier otro en la nación de Israel, pero cada vez que Dios iba a hacer algo, pues Dios le decía, haz así, y cocinaba, porque Dios era el rey. Y ellos obedecían la voz de Dios. Y mientras este juez vivía, ellos obedeciendo a Dios, nadie tocaba un pelo a la nación de Israel, porque Dios los protegía. Y aunque no tenían ejército, aunque no tenían rey, tenían a Dios como rey. Y Dios los protegía y los defendía. Pero como no falta por ahí, el pueblo comenzaba a portarse mal. Entonces Dios los entregaba, o sea, Dios mismo, el rey de ellos, los entregaba en manos de alguno de los pueblos que estaban alrededor. Entonces estos venían y los maltrataban, les robaban, se llevaban sus hijos y cuánta cosa. Entonces ahí, ay, Señor, perdónanos, y se volvían y le pedían otra vez a Dios, a su rey, le pedían misericordia, y Dios los perdonaba y levantaba a otro juez, a cualquiera de ellos, lo levantaba y Dios los libraba. Y a veces usaba un poco de gente como un ejército, pero muchas veces, por ejemplo, con Gedeón. A Gedeón le dijo, mira, levántate tú y tú vas a salvar a mi pueblo de la mano de los madianitas. Y Gedeón avisó a todo el pueblo de Israel y dice que se reunieron, me parece, como 32,000 hombres que querían ir a luchar con Gedeón para liberar la nación. Y Dios le dijo a Gedeón, es mucha gente. Diles que todos los que están recién casados, que se vayan nomás a seguir su luna de miel con sus espositas que se han casado. Los que tengan temor por ahí, que se vayan. Y se fueron 22,000, quedaron 10,000. Luego Dios le dice, ve, todavía es mucho pueblo, todavía es mucha gente. Así que llévalos al arroyo y ahí vamos a probar los que se quedan y los que se van. El asunto es que finalmente Gedeón se quedó con 300 hombres para enfrentar a un ejército que era innumerable, dice la Escritura, que eran como langostas, que no se los podía contar. Pero es que el problema, el punto es que era Dios quien los liberaba. Y como Dios era el rey, Dios no necesita un ejército para poder liberar a su pueblo. Así que se quedó con 300 hombres y le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres tú vas a liberar a mi pueblo. Y vea, y dice que, ¿sabe qué armas le dio? No les dio pues por ahí un misil, no es que les dio por ahí unos cuantos aviones y con bombas para que vayan. No, ¿sabe qué les dio? Vasijas y antorchas.
¿Dónde ha visto usted un ejército que haya pelear? Además de que solamente eran 300. Con una vasija en sus manos, con una trompeta y una antorcha ardiendo. Entonces, y así fue, se fueron con eso y rodearon el campamento de los madianitas. Y cuando gritaron, dice que gritaron por Jehová y por Gedeón, y quebraron las vasijas, y dice que entró el miedo, el terror en los madianitas, y se mataban unos a otros, y de los 300 no murió ni uno, ni siquiera sudaron. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios era su rey, y era Dios quien los defendía, quien los libertaba. Israel no necesitaba un hombre rey. Ellos tenían a Dios como su rey. Y claro, como ellos se portaban mal, Dios los entregaba en manos de otra nación. Pero cuando ya se arrepentían, Dios los perdonaba y Dios los liberaba. Y así pasaron 400 años, gozando del favor de Dios, hasta que llega el tiempo de Samuel. Y Samuel fue el último juez, porque en el tiempo de Samuel el pueblo se rebela contra Dios y pidieron un cambio de forma de gobierno. Ellos pidieron que ya no sean juzgados a través de jueces, sino que querían ser gobernados por un rey. Querían ser como las demás naciones. Querían ser como las demás naciones. Pero el caso es que Israel no era como las demás naciones. Israel era el pueblo de Dios. Era una nación especial, cuyo rey era Jehová, Dios mismo. Y estos brutos piden un rey humano, un rey hombre, queriendo ser como las demás naciones. Ellos no entendían la estupidez de su pedido. Por eso es que cuando Samuel ora a Jehová, Jehová le dice: no es a ti a quien te están desechando, es a mí a quien me están desechando, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Por eso quieren que reine un hombre. Y Dios se sintió ofendido. Y también se sintió ofendido Samuel. Ahora, la escritura dice que Samuel fue un gran juez. Y el pueblo gozó de mucha paz y tranquilidad y prosperidad en el tiempo que Samuel juzgó a la nación de Israel, siendo Dios el rey de la nación. Porque Josué no movía un dedo si el rey no le ordenaba que lo haga. Porque él sabía, Samuel y todos los jueces sabían, que el rey era Dios. Y que ellos no podían hacer absolutamente nada que el rey no ordenara, porque así sucede en un reino. Ellos sabían que su rey era Dios y que su rey era tan poderoso que no necesitaba ejércitos para proteger a su pueblo. Así que no se preocuparon por entrenar un ejército ni nada por el estilo. Solamente de obedecer la palabra del rey. Entonces, en el tiempo de Samuel, la nación gozó de estabilidad en todas las formas, en todos los sentidos. Estaban protegidos. Pero Samuel envejeció, se hizo viejo, y ya viejito no podía ya salir a caminar, no podía ayudar al pueblo. Entonces a Samuel se le ocurre la idea, lo normal: bueno, voy a poner a mis 2 hijitos, que ya están grandecitos, al Joelito, dice, ya va bajo él el mayor, al avioncito, para que ellos se encarguen de juzgar al pueblo hasta que Dios diga, hasta que el rey diga otra cosa. El problema es que estos 2 cabezones salieron malos. Dice la Biblia que no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se dejaron sobornar, fueron tras la avaricia y se dejaban sobornar de los más poderosos. Claro, venía un pobre que había sido estafado por un rico. El rico le decía: toma por debajo cualquier cosita ahí y no hagas justicia. Entonces ellos pervertían el derecho de los pobres por las coimas, por el soborno que recibían de los que tenían más. Y de esa manera no ejercían la justicia de Dios entre el pueblo. Entonces los ancianos, todos los ancianos de Israel, de la nación,
se reunieron, se juntaron y vinieron a Ramá, que era la ciudad donde vivía Samuel. Y ahí fueron y dijeron: Samuel, ¿podemos hablar contigo? Y Samuel salió y dijo: sí, ¿en qué les puedo servir? Sabes que tú ya has envejecido, ya estás muy viejo. Has sido un gran hombre, un gran líder, un gran referente, pero ya estás muy viejo. Tú ya no puedes seguir gobernando, ya no puedes seguir dirigiendo a la nación. Y claro, tú has puesto a tus dos hijitos allí, al Joelito y al viejito, que los queremos mucho, pero ellos no están andando en tus caminos. Se han corrompido, son avarientos, aceptan cohecho, soborno, y no hacen justicia a los pobres y a los débiles. Y la nación así no puede seguir. Así que nosotros, escuchen bien, nosotros hemos decidido, por tanto, esto es una orden que le dieron a Samuel. Por tanto, constitúyenos, establécenos un rey que nos juzgue, para que seamos igual que todas las naciones, como tienen todas las naciones que están alrededor nuestro. Dice ahí que cuando Samuel escuchó esto, no le agradó esta palabra que dijeron: constitúyenos o danos un rey que nos juzgue. No le agradó. Ahora escúchenme, no es que él dijo: ay, pobrecito mi Joelito, ¿cómo están hablando? No, Samuel era un siervo de Dios. Él sabía que ellos podían tener razón en eso. Lo que no le gustó es que pidiesen rey. Quizás si los ancianos hubiesen pedido alguna solución, que de pronto, mira, Samuel, ora al rey otra vez, pídele al rey que establezca jueces o un juez que ande en los caminos de Dios. No queremos cambio de forma de gobierno, solamente queremos que Dios ponga a alguien que ande en sus caminos, en el temor de Dios, para que juzgue con rectitud, con justicia al pueblo. Queremos seguir siendo gobernados por Dios, pero no. El problema de ellos fue que pidieron cambio de forma de gobierno. Ellos querían un rey como tenían todas las demás naciones. ¿Por qué no le agradó esto a Samuel? ¿Por qué no le agradó a Dios esto? Pues Dios respondió y dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque Samuel, no te están desechando a ti, sino a mí me están desechando, para que no gobiernes sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo en este día. Ahora pues, oye su voz, hazle caso, mas protesta, adviérteles cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Samuel se dirigió a los ancianos y les dijo: miren, si ustedes toman un rey, él va a tomar a sus hijos, a sus jóvenes, para que sean parte de su ejército, y van a ir a las batallas y van a morir. Con Jehová no es así. Ustedes saben cuántas batallas hemos peleado y no mueren sus hijos. Dios nos libra de los enemigos. Pero un rey va a ir a la guerra, porque ya no será Jehová, será el rey quien va a ir delante de ustedes y va a hacer sus guerras como ustedes quieren. Además, el rey les va a cobrar impuestos, tributos, para poder sostener a su ejército, a sus generales. Va a tomar sus viñedos, va a tomar sus tierras. Además va a tomar sus hijas para que sean criadas y sirvientas de él.
Todo esto va a ser un rey. El costo es bastante alto para ustedes, el tener un sistema monárquico entre ustedes, un sistema humano de gobierno. No les conviene. Con Dios como rey ustedes no están pagando impuestos, lo que dan es el diezmo. Pero con un rey ustedes van a tener que dar muchísimo más. Dicen algunos que eso pasaba del 40%, que algunos hasta el 50% tenían que pagar de sus ingresos los hijos de Israel a la nación en el tiempo de los reyes. Pero el pueblo no quiso oír la advertencia que Dios hacía a través de Samuel. Y dijeron: no, Samuel, digas lo que digas, no nos importa, no nos interesa. Nosotros queremos rey y punto. Queremos ser como las demás naciones y queremos que nuestro rey salga delante de nosotros y que nuestro rey haga las batallas. O sea, ya no quieren ustedes que Jehová sea el que haga las batallas. No, queremos que sea nuestro rey. Y el pueblo pidió rey. De alguna forma el pueblo estuvo desechando a Dios. Dejaron a Dios como rey. Dejaron a Dios, rechazaron a Dios como su gobernante y empezaron a ser gobernados por hombres, por humanos. Y si usted quiere seguir la historia, lea Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Lea Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Lea a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y vea en dónde terminaron ellos con los reyes humanos. ¿Terminaron en dónde? En Egipto, en Babilonia. Exterminados, masacrados, esclavizados, deportados, aborrecidos, odiados. Fueron arrancados de su nación, de su tierra. ¿Por qué? Porque abandonaron a Jehová como su rey. Israel, ¿por qué les cuento toda esta historia de Israel? Porque Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Lo que pasó con Israel ha pasado con la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, Jesucristo no organizó la iglesia con humanos. La iglesia somos su pueblo, somos humanos. Pero Dios no estableció jerarquías. Dios no organizó jurídicamente, legalmente, la iglesia. La iglesia estuvo así durante algún tiempo. Y podemos ver en el libro de Éfeso, porque estamos estudiando la historia de la iglesia a través de de los mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis 2 y 3. Y podemos ver que Dios le reclama a la iglesia de Éfeso, la primera, la iglesia apostólica que dicen que era, no le reclama, más bien le felicita y le dice: pero tienes esto de bueno. O sea, lo malo, lo que te reclamo es que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ya me trabé. Pero luego le dice: pero tienes esto de bueno. O sea, esto sí, te felicito. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y claro, se ha discutido muchísimo a través de la historia de quiénes son estos nicolaitas. ¿Quiénes diablos eran estos? A los que Dios aborrecía. Pero también el pastor, el líder de la iglesia, el ángel, la estrella de esa iglesia de Éfeso, también aborrecía. Era Pilas. ¿Quiénes eran estos nicolaitas?
En las 7 iglesias hay que entender, se habla de 3 fuentes de doctrinas contrarias a la verdad. Le dice Dios a Pérgamo, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces hay la doctrina de los balamitas, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Así que hay doctrinas también de los nicolaitas, que han sido las doctrinas que han carcomido a la iglesia durante estos 2000 años. Pero además también hay la doctrina, porque dice a la iglesia de Tiatira, le dice Jesucristo, le dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se llama profetiza, enseñe y seduzca. O sea, enseñaba, esa también tenía doctrina, enseñaba y seducía a mis siervos, a mi pueblo, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces hay doctrinas de los nicolaitas, de los balamitas, y también hay doctrinas de Jezabel, enseñanza de Jezabel. Y estos hay que identificarlos bien para que nosotros no nos dejemos sorprender por ellos. Lo bueno es que en Éfeso el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, los aborrecía, no soportaba a los malos y los hallaba mentirosos. Ahí el pastor estaba bien paradito y Dios le dice, te felicito porque tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Otro rato hablaremos un poco más de Balaam y hablaremos un poco más de Jezabel, pero por ahora quiero solamente hacer notar lo siguiente. Cuando la Biblia nos habla de los nicolaitas, hay que entender que estos nicolaitas, no me quiero meter mucho en definiciones que vienen del griego y cosas por el estilo, porque yo pienso que la Biblia se interpreta más con Biblia que con ninguna otra cosa, y con lo que es tipo, figura y sombra. Y los nicolaitas son estos que están en la iglesia, escúchenme, que no quieren que Cristo reine, quieren que los hombres sean quienes gobiernan, que es la repetición de aquello que sucedió allá con Israel en los días de Samuel. Son gente que quieren organizar la iglesia, pero con un sistema humano de organización. Son gente que están a favor del sistema democrático en la iglesia. Y la iglesia no es una ONG de este mundo. La iglesia no es una organización de este mundo. La iglesia es un pueblo diferente, cuyo rey es Dios. Por eso es que cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso, empieza diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Ahora, ¿quiénes son o qué son las 7 estrellas en su diestra? En el último versículo del capítulo anterior, Jesús le dice a Juan, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros, los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que las estrellas en las manos de Dios son los pastores, somos los pastores, y las iglesias son los candeleros. Y dice que Juan vio que las estrellas estaban en la mano del Hijo de Dios, de Jesucristo, y que Jesús se paseaba en medio de los 7 candeleros.
Así que si Jesús empieza diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, lo que está diciendo es, hey, en la iglesia yo soy el rey, yo tengo al pastor en mis manos, el pastor no está en manos de la junta, no está en manos de la mayoría, en la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay teocracia, y el pastor es un siervo mío que anda conforme a mi palabra, conforme a lo que yo ordeno, porque yo soy el rey. Pero se levantan gentes allí, así como allá sucedió en el libro de Samuel, en los tiempos de Samuel, se levanta gente que dice, no estamos de acuerdo con eso. Ahora, es verdad que usted se encuentra un pastor que es corrompido, que es corrupto, los hay. Pero no estamos discutiendo acá de que si este se corrompe o no se corrompe. Estamos hablando acá de que el sistema de Dios, de que la iglesia es una organización teocrática, no democrática. Si alguien falla, claro que fallamos, porque la iglesia, aunque es una institución divina, todavía Dios está trabajando con hombres, con humanos, que son susceptibles a ser corruptos. Y es por eso que usted va a encontrar pastores corruptos. Pero eso no puede ser el pretexto para quitar a Dios como rey y señor de la iglesia. Yo siempre digo que si tú tienes un pastor corrupto, pues cámbiate de iglesia, porque así como hay pastores corruptos, también hay pastores correctos. Pero tú no puedes quitar a Dios del reino de su iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros, dice esto. El que tiene en la iglesia, Dios debe tener al pastor en sus manos. Porque, escúchame esto. El otro día enseñaba en una reunión a nivel de la iglesia Jubileo, enseñábamos Romanos 13, donde Dios le dice a la iglesia que los magistrados, que nos sometamos a las autoridades, porque aunque esos hombres pueden ser no hijos de Dios y corruptos, sin embargo toda autoridad es de parte de Dios. Y dice que los magistrados no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y si tú no quieres tener miedo de la autoridad, pues haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque las autoridades son servidores de Dios para nuestro bien. Las autoridades, escúchame bien, son servidores de Dios para nuestro bien. El policía que usted encuentra en la calle es autoridad de Dios. La autoridad que él ejerce es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. El diablo es un Dios de desorden. Para el diablo, ojalá que nadie obedezca a nadie, que haya anarquía, que haya caos. Pero Dios es un Dios de orden. Así que aunque el mundo está caído y el hombre está caído, de todas maneras Dios estableció la autoridad para sobrellevar el mundo. Así que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y quien resiste a lo establecido por Dios, está resistiendo a Dios. Y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismos. Porque la autoridad, los magistrados, son autoridades puestas por Dios para nuestro bien. Son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si hacemos lo malo, también son servidores de Dios, pero ahí, en ese caso, para castigar al que hace lo malo. Vengador para castigar al que hace lo malo. Así que es necesario estarles sujetos. Ahora, escúchame. Dice que la autoridad, el policía no es mi empleado. El funcionario en una institución pública no es mi empleado, él es empleado del gobierno. Y la autoridad que ejerce es una autoridad de Dios. Así que hay que estarles sujetos dentro de su rango, dentro de su área de autoridad. Hay que obedecerles. Ahora, ¿quiénes somos los pastores? También somos autoridades de Dios. Solamente que las autoridades seculares son autoridades puestas por Dios para nuestro bien en las cosas naturales, en las cosas de esta vida, de este mundo.
Pero en la iglesia, las autoridades de Dios son autoridades para tu bien, para el bien de la iglesia, en lo que concierne a las cosas espirituales, a las cosas eternas. De modo que si tenemos que sujetarnos a las autoridades seculares, con mucho mayor razón tenemos que sujetarnos a las autoridades espirituales, porque somos servidores de Dios para tu bien. A veces yo escucho que dicen el siervo de nuestra iglesia. Yo sé que lo hacen con buena intención, pero sí es bueno entender bien las cosas. El pastor no es siervo de la iglesia, el pastor es siervo de Dios. El que tiene al pastor, a los 7 pastores en su diestra, dice esto. A nosotros nos tiene en sus manos Dios, y Dios necesita hombres, líderes, que estén en sus manos 100% para que puedan decir lo que Dios manda decir, para que no les tiemble las piernas, para que no tengan pelos en la lengua, para decir lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios nos manda y nos ordena a decir y hablar. Nosotros, escúcheme, si el pastor fuese siervo de la iglesia, entonces la iglesia sería su amo, y en algunas partes sí sucede eso. La iglesia decide en la iglesia. La asamblea decide lo que se hace y lo que no se hace en la iglesia. El pastor solamente es un empleado de la iglesia. Su amo, su patrón, es la mayoría de la iglesia. O es una junta, depende cómo esté organizado. O es un directorio. Entonces el pastor tiene que hacer lo que dice el directorio, lo que dice la asamblea. Eso es democracia, no es teocracia. Ese pastor no está en las manos de Dios, no está en las manos de Dios, no está en la diestra de Jesucristo, está en la diestra de la asamblea, está en la diestra de un cuerpo directivo que hay en esa iglesia. Por eso es que ellos le dicen, en esta iglesia no hay como hablar durito, cuidado, usted va a estar hablando contra los homosexuales, verá que no queremos problemas con el gobierno. Entonces, si el pastor está en manos de ellos, el pastor tiene que morderse la lengua, porque su amo, su patrón es la asamblea, es un directorio. Pero si estamos en las manos de Dios, cueste lo que nos cueste y pase lo que pase, hablamos lo que la Escritura dice, lo que la palabra del Señor dice. Y se vienen los tiempos difíciles, se vienen los tiempos duros, cuando hace falta que hombres y mujeres expongan sus vidas hablando la verdad al mundo entero, hablando una verdad por la cual a lo mejor tengamos que ir a la cárcel, a lo mejor tengamos que perder el empleo, el trabajo, a lo mejor tengamos que ser aborrecidos. Pero si estamos en las manos del Señor Jesús, podemos hablar. ¿Quiénes son los nicolaitas? Son los demócratas de las iglesias. Son la gente que quiere establecer el gobierno humano, porque democracia es un gobierno humano sobre los humanos. Teocracia es gobierno divino sobre los hombres. En democracia es gobierno del hombre sobre el hombre. Y se quiere gobernar. Yo sé que la intención, entre comillas, en el fondo de esa gente no es mala. Ellos piensan que es mejor la democracia antes que como dicen ellos, un totalitarismo de un hombre en la iglesia. Porque para ellos, te aseguro, según su concepto, Samuel era un dictador. Porque Samuel no obedecía al pueblo, Samuel obedecía a la voz de Dios. Pues Samuel era un totalitario para ellos. Moisés era un dictador para ellos, porque Moisés no estaba preguntando al pueblo, ni estaba preguntando a la asamblea, ni estaba preguntando al directorio qué es lo que se tenía que hacer. Él bajaba y decía, así dice el rey, así dice Jehová. Y lo mismo era con Josué. Ahora tú me dirás, pero hay pastores que son corruptos, sí, de acuerdo, pero cámbiate de pastor, cámbiate de iglesia y sométete a alguien que tú crees que sí tiene temor de Dios. Porque esto no es negociable. La iglesia es una organización teocrática, y en la iglesia Dios es el rey, y Él toma hombres y los tiene en sus manos, en su diestra, para poder hablar y decir, así como este hombre de la iglesia de Éfeso,
que no toleraba a esos falsos apóstoles, que tenía cara, palabra y autoridad para predicar la palabra y probar con la escritura que estos son embaucadores, que estos son mentirosos, fraudulentos, que buscan la plata, que buscan el ego y que buscan controlar a la gente. Entonces no es correcto que una iglesia se maneje a través de un sistema democrático. Yo sé que estoy tocando una vaca sagrada para muchos grupos, muchas denominaciones, pero aunque sí lo lamento, pero de todas maneras nada me detendrá de decir lo que creo que Dios me ordena y me dice que hable. Así nos hemos formado, así hemos predicado. Esta es la doctrina que tenemos desde un inicio cuando Dios nos llamó al ministerio, y así nos vamos a mantener, cueste lo que nos cueste y pase lo que nos pase. No necesitamos tener un templo. Si nos quitan, que nos quiten. No necesitamos una organización jurídica. Yo he de seguir predicando en cualquier parque, en cualquier cancha, en cualquier lugar donde haya como. Hemos de predicar a la manera que lo hacía Jesús. El asunto es que tenemos que tener la libertad para poder decir lo que Dios quiere que se le diga a la iglesia. Estamos llegando al tiempo final, donde decir la verdad va a costar, en muchos casos, hasta la vida. Va a costar la cárcel, va a costar que nos cierren templos, nos va a costar muchas otras cosas. Y si no tenemos pastores teocráticos, entonces no se va a poder predicar. Los únicos que van a estar bien son los pastores democráticos, porque ellos se van a someter a todo lo que dice el gobierno. La organización democrática está sujeta al gobierno. Su jefe máximo no es Dios, su jefe es el gobierno, porque están trabajando en función a la constitución del país. Pero la iglesia no es ecuatoriana, la iglesia no es estadounidense, la iglesia no es colombiana, la iglesia no es peruana, la iglesia no es de tal o cual país, la iglesia es celestial, es del reino de los cielos, un reino que cubre todo el planeta Tierra, que lo va a cubrir en los próximos años. Así que Dios es el Rey, y proclamamos a Jesucristo nuestro Rey, nuestro Señor. Dios nos gobierna. Dicen que el Papa ya ha dicho que hay que hacer otra Biblia. Por ahí escucho en las redes sociales, no sé hasta qué punto sea cierto, que dice que hay que hacer una nueva iglesia, que hay que actualizar la iglesia, que ya esta Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, ya no aplica para el tiempo que estamos viviendo. Porque claro, aquí se habla contra los homosexuales y él dice que los homosexuales están bien, ¿no? Y claro, ya el mundo va por ese lado. De aquí a poco ya no podré hablar como estoy hablando ahorita. Por eso es que yo digo a los hermanos que creen y que tienen oído para esto, que los que pueden vayan bajando estos sermones, estos mensajes a sus computadores, porque más adelante los van a sacar de la internet, los van a sacar, los van a clausurar, porque los van a censurar, porque estamos yéndonos contra la democracia, estamos yendo contra lo que la democracia establece. Y usted sabe que la democracia dice que el homosexual está bien, no, ya más adelante van a decir que los pedófilos están bien. Más adelante van a decir de que los que se acuestan con animales están bien. En algunos lados ya lo dicen, que eso es democracia. Entonces, a pretexto de democracia se hace un pocotón de barbaridad. La iglesia no es democrática. Yo soy celoso en eso. La iglesia es de Dios. Si tú ves un día que yo estoy andando mal, que yo busco tu plata, si un día ves que yo estoy buscando alguna cosa de ti, ese día abandóname. Siempre Dios tendrá un hombre que pueda guiarte de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la democracia. Pero ora por mí, que el Señor nos siga sosteniendo como lo ha hecho, y confiamos en el Señor que así será, para que Él nos guarde, nos tenga fieles hasta el día en que Él venga, o hasta el día en que nos toque morir, si es el caso, por causa de esta palabra y por causa de Él. Que el Señor nos dé sabiduría. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo sé que este mensaje gustará a muchos, pero también enojará a mucha gente. Pero yo estoy en la diestra de Jesucristo,
para decir lo que él dice. Y yo sí aborrezco las obras de los democráticos, aborrezco la homosexualidad. Yo no aborrezco al homosexual, le abro la puerta, le abro mi corazón al homosexual. Si abandonas tu pecado, si te arrepientes y te vuelves a Dios, Dios te ama y te perdona y te da la vida eterna. Dios no te aborrece, Dios aborrece el pecado que se practica, el pecado, la maldad que se hace. Así que aquí no odiamos a la gente, aquí amamos a la gente, y porque la amamos le decimos la verdad. Porque si a mí no me importara, pues que te vayas al infierno con tu cosa. Pero nosotros, Dios nos ha puesto amor, y por ese amor es que predicamos, amor a Dios, amor a la palabra y amor a la gente. Y por ese amor predicamos la palabra, aunque nos cueste la vida, porque la única forma en que un ladrón, que un criminal, ese que roba a los empleados, ese que estafa en su negocio a los que vende, esa persona, escúchame, tiene la oportunidad de irse al cielo si se arrepiente, si abandona su pecado. Yo no he venido a cerrar la puerta al cielo a nadie, yo he venido a abrir la puerta, pero la única puerta que le lleva al reino de los cielos a la gente es el arrepentimiento en Jesucristo. Porque si nos arrepentimos, heredaremos el reino de los cielos, pero si no nos arrepentimos, nos condenaremos y no entraremos en el reino de los cielos. Fuimos salvos para buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. La salvación es una cosa y la entrada al reino es otra cosa. La salvación es por gracia y la entrada al reino es para el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, y seguiremos hablando hasta cuando podamos a través de las redes sociales y de estos medios, y hasta cuando podamos en las iglesias, en los templos, hasta cuando podamos en donde podamos, y cuando ya no podamos, ya veremos cómo lo hacemos. Pero hasta el día en que yo respire, hablaré y predicaré este mensaje, la palabra de Dios, un mensaje de amor, de arrepentimiento, no de condenación, un mensaje de amor, porque yo llamo al arrepentimiento a todos los pecadores, que si le hablo de pecado es para que se arrepienta, es para que sea salvo, porque no quiero la muerte del impío, dijo Dios, sino que se vuelva de sus malos caminos y que viva, que tenga salvación y vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos infinitas gracias una vez más en este día, Señor, por tu palabra. Los tiempos están llegando, y hoy más que nunca se necesita hombres y mujeres que estén en tu diestra para que puedan ser guiados por ti, para que puedan hablar conforme a tus palabras. La historia se repite. Lo que pasó con Israel allá en los tiempos de Samuel es lo que le pasó también a la iglesia, donde tú dejaste de ser el rey y la iglesia se organizó humanamente. Pero ha llegado el tiempo del fin, donde la iglesia va a ser purificada, va a ser cernida, y hace falta esta palabra, la palabra de la verdad, para que los escogidos sean salvos, para que los escogidos salgan de Babilonia, y que salga también de sus hijas, las rameras, que salgan de la iglesia mayor, lo que también salgan de sus hijas, las iglesias menores. Dios, danos luz y entendimiento. Y yo sé que el que tiene oído está oyendo y escuchando tu voz y tu palabra. Pero también sé que muchos no tienen oído, por eso no pueden escuchar estas palabras. Oro por tu pueblo, Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que venga a tu reino, porque el fin de todo es que tu reino se establezca en esta tierra.
Pero para que eso llegue, tu palabra dice que hay otras cosas que tienen que cumplirse. Pues que se cumplan. Y mientras más rápido mejor. Porque ya queremos verte. Ya queremos que tú reines sobre todas las naciones de la tierra. Y queremos gozar de ti para siempre. Gracias, Papito Dios. Te adoramos y te bendecimos. Bendigo a Jubileo. Esta manada pequeña que tú me has dado, Dios. Por la cual yo voy a predicar esta palabra, Dios. Porque a ti te ha placido darnos el reino. A la manada pequeña. Oro por cada uno de ellos. Te ruego por espíritu de revelación y de sabiduría. Porque los tiempos son malos, son oscuros, son difíciles. El engaño campea por todos lados. Y se requiere ya ni siquiera, Dios mío, tanto leer mentalmente, sino espíritu de revelación y sabiduría para, con el espíritu de revelación y sabiduría, poder leer tu palabra y poder escuchar tu voz en medio de tantas voces religiosas que hay en este día. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Bendiciones. Hasta la próxima.